Ok, entonces, como estábamos platicando, el tema que vamos a empezar a ver hoy en esta tercera unidad de torsión. Entonces, introducción e hipótesis fundamentales. Vemos, en este capítulo se estudia el problema de la torsión y sus aplicaciones, pero solo en el caso de árboles de sección circular o de tubos de pared delgada. La torsión de árboles de sección arbitraria es un problema complejo del que solo se exponen las fórmulas de aplicación. Entonces, árboles, aquí nos ponen, se conoce como árbol a todo elemento mecánico que tiene la forma de un sólido de revolución y que se utiliza para transmitir un par. El árbol de sección circular suele llamarse eje o flecha. Entonces, pues, un árbol es, como dice acá, es un eje, un elemento que transmite un par de torsión, ¿verdad? Un momento de par. Entonces, pues esto es más común que lo utilicemos a motores. Entonces, por eso es de que se les llama árboles, ¿verdad? Ok. Con la torsión se indica, por otra parte, el estudio de los problemas en los que el esfuerzo no se distribuye uniformemente dentro de una sección. Aunque la teoría general de este tipo de problemas es complicada, su aplicación es sencilla. Y una vez deducidas, perdón, ok, y una vez deducidas las fórmulas, no hay más que sustituir en ellas los valores de los datos y nada más. El procedimiento general que se sigue en todos los casos de distribución no uniforme de esfuerzos se puede resumir en los siguientes puntos. 1. Del examen de las deformaciones elásticas que produce un determinado tipo de carga y la aplicación de la ley de Hooke. Se determinarán unas relaciones entre los esfuerzos en los distintos puntos de la sección, de manera que sean compatibles con las deformaciones. Tales relaciones se denominan ecuaciones de compatibilidad. Entonces, primero hay que ver las deformaciones, ¿verdad? ¿Y cómo van a ser? Recordemos que siempre en el curso vamos a estar dentro de la ley de Hooke, ¿verdad? O sea, no nos vamos a salir de la ley de Hooke para nada. O vamos a estar del límite de fluencia hacia abajo, ¿verdad? No vamos a pasar ese punto. 2. Aplicando las condiciones de equilibrio en el diagrama de cuerpo libre correspondiente a una porción del cuerpo, se obtienen otras relaciones entre los esfuerzos. Dichas relaciones deducidas de la consideración del equilibrio entre las fuerzas exteriores aplicadas y las fuerzas resistentes interiores en una sección de exploración se llaman ecuaciones de equilibrio. Entonces, vemos las deformaciones elásticas y después vemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Ahora, estas pues son las que ya conocemos, las ecuaciones de equilibrio estático. Ahora, ok. 3. Comprobación de que la solución del sistema de ecuaciones de los puntos 1 y 2 satisface las condiciones de carga en la superficie del cuerpo. Es decir, se han de verificar las condiciones de frontera impuestas. En la teoría de elasticidad, se demuestra que si existe una solución que satisface esos tres grupos de ecuaciones, esta solución es única. Para deducir las fórmulas de la torsión, se debe establecer una serie de hipótesis que pueden demostrarse matemáticamente y algunas de ellas comprobarse experimentalmente. Las dos primeras corresponden a secciones circulares. Entonces tenemos 1, las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. Las secciones planas permanecen planas y no se alabean después de la torsión. 3. La proyección sobre una sección transversal de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. 4. El árbol está sometido a la acción de pares torsionores o torsionantes.
que actúan en planos perpendiculares a su eje. 5. Los esfuerzos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Entonces, estas 5 hipótesis que utilizamos nos van a servir para estar resolviendo todo tipo de problemas. O sea, tenemos que tenerlas claras para poder hacer nuestros problemas, ¿verdad? Ok. Deducción de las fórmulas de torsión. En la figura 3.1 se muestran dos proyecciones de un árbol circular macizo. Al aplicar un momento torsionante T a los extremos del árbol, una generatriz cualquiera, tal como AB, en la superficie del cilindro inicialmente recta y paralela al eje, se tuerce formando una hélice AC al tiempo que la sección B gira un cierto ángulo, θ, respecto a la sección en A. Se puede adquirir una representación intuitiva de cómo se forma esta hélice de la manera siguiente. Entonces, si quieren, platiquemos antes de la figura. Tenemos un cilindro. Entonces, sobre el cilindro se traza una recta, que sería la línea AB. Luego se aplican pares torsores al cilindro o al eje. Entonces, suponiendo que el extremo A permanece en el mismo punto y que B es el único que gira, entonces vamos a venir y vamos a tener, luego de aplicar el par torsor, que este extremo B se va a desplazar un ángulo θ hasta llegar al punto C. Entonces, esta deformación o este entorchamiento que se produce acá va a generar que en la línea AB se elipse y llegue a ser de forma AC. Siempre va a seguir siendo superficial, pues eso no va a cambiar, pero ya no va a ser recto. Ahora ya va a ir formando una elipse a lo largo del eje. Y si lo vemos en la sección, pues el punto B, que era el punto original, luego pasa a estar en donde está el punto C. Entonces, si lo comparamos contra su punto inicial o la proyección inicial, vamos a tener que se va a haber desplazado un cierto ángulo. Este va a ser la deformación que produce este par torsor. Ok. Entonces dice, vamos a ver, se puede adquirir una representación intuitiva de cómo se forma esta hélice de la manera siguiente. Entonces, tenemos, primero dice, imaginemos que el árbol está formado por innumerables rebanadas o porciones helicoidales muy delgadas, todas ellas perfectamente rígidas y unidas mediante fibras elásticas. La 2 sufrirá una rotación resbalando sobre la 1 hasta que las fibras elásticas que se unen se deformen y produzcan al estirarse un par resistente que equilibre al par aplicado. Entonces aquí ya nos están hablando de esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces están aplicando acá el par torsor en A y en B. Entonces están sacando la porción 1, la porción 2 y la porción 3. Entonces aquí están considerando como que si la porción 2 fuera la que se desplaza. Entonces al desplazarse, la porción 2 va a alar las fibras que están conectando la porción 1 con la porción 2 y la porción 2 con la porción 3 para que se vaya generando la deformación que viene formándose acá, ¿verdad? Ok. En este momento, las rebanadas o porciones discoidales 1 y 2 actuarán como un conjunto único y rígido, transmitiendo el par torsionante a la 3. Esta girará hasta que las fibras elásticas la unen a 2, desarrollen como antes un par resistente igual al par aplicado. O sea, vamos generando o se va resistiendo el par que se está aplicando. Ahora, conforme se va avanzando
desde la fibra 1, la rebanada 1, hacia la rebanada 3. Así sucesivamente propagándose la deformación a lo largo de la longitud L del árbol. La hélice AC es la línea que une los puntos iniciales de referencia de todas las rebanadas infinitamente delgadas, puntos que antes de la deformación estaban sobre AB. Esta descripción intuitiva de la deformación por torsión en un árbol es puramente ideal. Pero la hélice que resulta está perfectamente definida. En realidad, todas las rebanadas empiezan a girar al mismo tiempo sobre las anteriores, tan pronto como se aplica el momento torsionante. Y el ángulo total de torsión θ de uno a otro extremo aumenta si el momento de torsión se incrementa. Entonces, esto lo podemos ver de una forma sencilla. Si venimos, estiramos nuestro brazo y giramos el extremo de la mano. O sea, cerramos la mano en un puño y la giramos. Entonces, si, digamos, nos marcamos una línea en el brazo, conforme vayamos girando la mano, vamos a ver que la línea se va formando o se va distorsionando y va produciendo una forma helicoidal, ¿verdad? Entonces, pues es lo mismo en este caso, que no es de que hasta que llegó el punto máximo empiezan todas como que a brincar, sino que se van deformando o se va desplazando la línea conforme se va aumentando el par torsor, ¿verdad? Entonces dice, consideremos ahora una fibra cualquiera a una distancia ρ del eje del árbol. Por la hipótesis 3 de la sección 3.1, el radio de dicha fibra gira también el mismo ángulo θ, produciéndose una deformación tangencial, deformación sub S, igual a DE. La longitud de esta deformación es el arco de círculo de radio ρ y ángulo θ. Y viene dado por, entonces la deformación tangencial en ese punto va a ser igual a DE, que sería ρ por el θ. Entonces, aquí lo podemos ver. Si vemos una sección, aquí no importa en qué punto estamos seccionando, pues aquí están esta sección NM. Entonces vamos a tener nuestro eje. El eje está entorchándose o está torsionándose. Entonces nos decía la ecuación 3.1, dice la proyección sobre una sección transversal de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. Entonces, tenemos la proyección, digamos que la proyección va a ser la línea OB, acá. Y después se aplica el par torsor, entonces el par torsor va a venir y va a desplazar esta línea OB, un ángulo θ, que sería esta acá, y va a llegar a OC. Bueno, si lo tomamos a la periferia del eje, ¿verdad? Y si no, pues sería, digamos, de D hacia E, a una distancia ρ. Entonces, lo que tenemos que se está desplazando es esta distancia o esta longitud de arco, va a ser ρ por θ. Ahora aquí el seno del ángulo, pues lo podemos omitir porque este ángulo que se forma es muy pequeñito. Entonces, pues el seno de θ va a dar casi igual a θ, entonces podemos simplemente decir que la longitud de arco que se está formando es ρ por θ. Ahora, ¿qué es lo que pusieron acá? Entonces dice, en estas condiciones la distorsión es, entonces tenemos la distorsión gamma, que es igual a la longitud del arco partido L. Esta L es la distancia que va a estar desde un extremo al otro de donde se está aplicando la torsión o el largo del eje, ¿verdad? Entonces ya tenemos la distorsión que se va a estar generando y si queremos calcular el esfuerzo cortante, que sería según la ley de Hooke, vamos a tener que tau, que es el esfuerzo cortante,
es igual a G, este es el módulo de elasticidad cortante, por la distorsión. Entonces, simplemente aplicamos o aumentamos esta G a esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces vamos a quedar acá, que sería el módulo de elasticidad cortante por el ángulo teta partido en la longitud por rho, ¿verdad? Le dice la expresión C se suele llamar ecuación de compatibilidad, ya que los esfuerzos expresados por ella son compatibles con las deformaciones elásticas. Obsérvese que los términos en paréntesis de paréntesis son constantes, que no dependen de la posición de la fibra. De aquí que el esfuerzo cortante en un punto interior sea el producto de una constante por su distancia al centro. Entonces, pues aquí podemos ir viendo, en esta están representando los esfuerzos cortantes, que sería esta línea de acá, que va desde cero en el eje, en el centro del eje, hasta un esfuerzo máximo en la periferia, ¿verdad? O cuando esta distancia ρ es igual al radio del eje, ¿verdad? Entonces va a ir variando de forma lineal. Por eso decían, es constante y solo va a ir cambiando en función de la distancia del eje, ¿verdad? O del centro del eje. Ok. Entonces dice de aquí que el esfuerzo cortante de un punto interior sea el producto de una constante por su distancia al centro. Es decir, la distribución de esfuerzos a lo largo de cualquier radio varía linealmente con la distancia al centro de la sección. La figura 3.1 representa gráficamente esta variación a lo largo de OB. El esfuerzo cortante máximo, tau máximo, tiene lugar evidentemente en las fibras exteriores, que es lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Siguiendo el procedimiento general de la sección 3.1, se divide el árbol en dos mediante una sección MN, perpendicular a su eje, y se traza el diagrama de cuerpo libre correspondiente a una de las partes, como el representado en la figura 3.2. ¿Qué sería esto acá? Entonces tenemos el par torsor, aquí está en donde se está generando la sección MN, que sería a esta distancia. Entonces, el par torsor o el diagrama de cuerpo libre que nos va a quedar va a ser este par torsor, y vamos a tener en el punto o en el eje, en el centro del eje, pues el punto de rotación y ρ por una fuerza que se va a estar generando perpendicularmente a ρ, ¿verdad? Entonces, esta fuerza, pues, si la dividimos entre el área, sería el esfuerzo cortante. Pues si aquí la suma de todo este montón de fuerzas que vamos a tener en toda la sección va a ser, bueno, por las distancias vamos a tener que es el par torsor, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Un elemento diferencial de área de esta sección estará sometido a una fuerza resistente dP, que es igual a tau por el diferencial del área. Ya que al ser diferencial se puede admitir que el esfuerzo es constante dentro del elemento, como la misión de las fuerzas resistentes que representan la acción sobre esta sección de la parte suprimida del sólido. Es oponerse al movimiento torsionante aplicado T, han de tener la dirección perpendicular al radio para producir el máximo efecto. En una sección circular, esto es matemáticamente cierto, pero difícil de demostrar aquí. Baste con decir, aunque se considere como axioma, que como consecuencia del principio de conservación de la energía, las fuerzas resistentes se distribuyen siempre de manera que sean lo más eficaces posibles, y que, por lo tanto, dP ha de ser perpendicular a ρ, de forma que produzca la máxima resistencia a la torsión. Entonces, para que cada sección sea, pues, se optimice el diferencial de esa área, ¿verdad? O la fuerza que genera ese diferencial de área.
Para que se cumplan las condiciones de equilibrio estático, apliquemos la condición de sumatoria de fuerzas igual a 0, es decir, que el par torsor resistente ha de ser igual al momento torsionante aplicado. El par resistente P sub R es la suma de los momentos respecto al centro de todas las fuerzas diferenciales de P. Entonces, el par torsor va a ser igual al par resistente, que es igual a la integral de ρ por dp. dp, recordemos, es el diferencial de la fuerza y ρ es la distancia desde el centro hacia el diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a tener que va a ser igual a la integral de ρ por tau por el diferencial de área, ¿verdad? Tau, recordemos, es el esfuerzo cortante, ¿verdad? Sustituyendo tau por su valor dado en C, resulta, entonces vamos a tener que el par torsor es igual a G, el módulo de elasticidad cortante, por el ángulo de teta, lo que se va a estar partido la longitud, y esto es por la integral de ρ al cuadrado por el diferencial del área. Ahora bien, la integral de ρ por el diferencial del área es igual al momento polar. J, dice, es el momento polar de inercia de la sección recta. Con lo que el par torsor va a ser igual a G al módulo de elasticidad cortante por teta, el ángulo de distorsión, por el momento polar partido la longitud. Y pues como se escribe normalmente, que es en función del ángulo de distorsión, o el ángulo teta, vamos a tener que va a ser igual a el par torsor por la longitud partido el momento polar por el módulo de elasticidad cortante. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación que tenemos acá es muy similar a otra ecuación que hemos estado utilizando, que es la ecuación de la deformación, ¿verdad? Entonces, aquí el par torsor sería el equivalente de la fuerza, la longitud, pues la longitud, el momento polar sería el equivalente del área y el módulo de elasticidad cortante, el equivalente al módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, son ecuaciones muy sencillas o muy similares, ambas, que no nos vamos a perder, ¿verdad? Luego dice, a fin de expresar teta en las unidades apropiadas, radianes, el par torsor debe estar en newton por metro, la longitud en metros, el momento polar, por supuesto, está en metros a la cuarta o longitudes a la cuarta, y el módulo de elasticidad cortante en newtons partido metro cuadrado. Si deseamos expresar teta en grados, multiplicamos el segundo miembro de la ecuación, esta parte, por la conversión, ¿verdad? De radianes a grados, que sería por la fracción unitaria 180 grados partido pi radianes, ¿verdad? O 57.3 grados por radian, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, obsérvese la semejanza de la ecuación 3.1 con la ecuación de la deformación lineal, que es la que hemos estado utilizando. La deformación es igual a P por L partido a E, ¿verdad? Entonces, pues estas dos son muy similares. Ok, sustituyendo el valor de G por teta por L en la ecuación C, por su equivalente del torsor partido del polar, dado en la ecuación 3.1 se obtiene, entonces vamos a tener que el esfuerzo cortante va a ser igual al par torsor por ρ partido del momento polar, ¿verdad? Este ρ, recordemos, es la distancia que hay desde el centro del eje hacia cualquier punto que nos vaya a interesar. Dice, ¿qué es la ecuación, perdón, qué es la fórmula de la torsión? Para calcular el máximo esfuerzo cortante ¿qué es la expresión más utilizada? En la práctica se sustituye ρ por el radio R del árbol, es decir, el esfuerzo cortante máximo o tau máximo es igual a el par torsor por el radio partido del momento polar, ¿verdad? Entonces, con esto aquí, pues calculamos el máximo esfuerzo cortante que vamos a tener en nuestra sección, que sería este punto de acá, ¿verdad? Recordemos, ρ es desde el centro hacia cualquier punto o hacia cualquier fibra que vamos a tener,
nos va a dar el esfuerzo cortante, pero si lo queremos el esfuerzo cortante máximo, nos tenemos que ir hacia la periferia, ¿verdad? O cuando ρ es de longitud del radio, ¿verdad? O R. Entonces, en este punto, pues ya tenemos nuestro esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Y sería esta ecuación la que nos serviría, ¿verdad? Obsérvese que al haber aplicado la ley de Hooke en la deducción de estas fórmulas, los esfuerzos no deben de sobrepasar el límite de proporcionalidad. Además, conviene insistir en que las expresiones solo son válidas en el caso de secciones circulares llenas o huecas. Entonces, podemos tener tubos sólidos o ejes sólidos y ejes huecos también, ¿verdad? Pero tiene que ser en estas ecuaciones de acá, secciones circulares, ¿verdad? Pues aquí nos dan, si tenemos una sección que no sea circular, que sea rectangular, entonces ya varía la ecuación del esfuerzo cortante, ¿verdad? Ok, en la figura 3.3 se muestran los valores del momento polar de inercia para secciones circulares, sustituyendo estos valores en la fórmula de la torsión. Esta adquiere las siguientes formas. Entonces vamos a tener que para un eje macizo el esfuerzo cortante máximo es 2 veces el torsor partido pi por el radio del cubo, y si lo ponemos en función del diámetro, 16 veces el par torsor partido pi por el diámetro del cubo, ¿verdad? Y si tenemos un eje hueco, entonces el esfuerzo cortante va a ser 2 veces el torsor por el radio partido pi por el radio de la cuarta mayor menos el radio menor a la cuarta, ¿verdad? Y si está en función del diámetro, pues en vez de 0 por 2 por 16, ¿verdad? Entonces, estas dos ecuaciones nos van a servir también para poder determinar los esfuerzos cortantes, ¿verdad? En muchas aplicaciones prácticas, los árboles se utilizan para transmitir potencia. Del estudio de la dinámica se sabe que la potencia P, transmitida por un par constante T, que gira a velocidad angular constante W, está definida por, entonces tenemos que el par de potencia es igual a el par torsor por la velocidad angular, ¿verdad? Dice, donde W está medida en radianes por unidad de tiempo. Si el árbol gira a frecuencia de F revoluciones por unidad de tiempo, la velocidad angular W es igual a 2pi por la frecuencia. Así el momento torsionante transmitido puede expresarse como el par torsor es igual a la potencia partido 2pi por la frecuencia. Entonces, pues este era el esfuerzo cortante. Y aquí tenemos los momentos polares de inercia. Entonces, nos están diciendo que para una sección llena, el momento polar es pi por el radio de la cuarta partido 2, y si está en función del diámetro, pues sería pi por el diámetro de la cuarta partido 32, ¿verdad? Y si es una sección hueca, vamos a tener que el momento polar es pi medios de el radio mayor a la cuarta menos el radio menor a la cuarta. Y si está en función del diámetro, ¿verdad? Pero estos también nos van a estar sirviendo, ¿verdad? Y ahí dice, con la potencia medida en watts, un watt es igual a 1 newton por metro sobre segundo, la frecuencia en revoluciones por segundo, R partido segundo, la ecuación anterior determinará el momento torsionante en newton por metro. Puede usarse este valor de la torsión en la ecuación 3.2 para obtener el esfuerzo cortante máximo en la ecuación 3.1 para determinar el ángulo de giro. Entonces, si nos damos cuenta, con esto acá, lo que queremos es transmitir un par de potencia o transmitir una cierta potencia por un medio, por un eje. Entonces, con el par podemos calcular el momento torsor, perdón, con la potencia podemos calcular el par torsor, y con este par torsor pues ya nos podemos venir y calcular, ya sea el esfuerzo cortante máximo de un eje macizo o un eje hueco, o calcular el ángulo de distorsión, ¿verdad?
que vamos a tener. Entonces ya con eso pues ya podemos determinar o diseñar nuestro eje para que resista a la potencia que queremos aplicar, ¿verdad? Ok, ¿dudas con lo que acabamos de platicar, mucha? Esto sería todo el tema de la teoría. Vamos a dejar de grabar.